Día a día, los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, aquel capaz de expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. En este capítulo nos enfocaremos en las colocaciones, aquellas expresiones que constan de dos o más palabras que corresponden a alguna forma convencional de decir las cosas, las cuales incluyen frases con sustantivos y verbos compuestos. Las colocaciones se caracterizan por una composición limitada, aquella donde el significado de la expresión se puede predecir a partir del significado de las partes. Por ejemplo, de fuerte. Podríamos definir fuerte como rico en algún agente químico, que está algo relacionado, pero cambia si decimos fuerza física, pues el contexto es diferente. Las colocaciones son importantes para aplicaciones que usan generación del lenguaje natural, computación lexicográfica y análisis de colocaciones. En este capítulo se presentan una serie de enfoques para encontrar colocaciones como selección de colocación por frecuencia, selección basada en la medida y varianza de la distancia entre la palabra focal y la palabra colocación, prueba de hipótesis e información mutua. Frecuencia. La frecuencia es aquella medida en que contamos el número de repeticiones de un conjunto de elementos. Para este contexto, miramos si dos palabras aparecen juntas muchas veces, que evidencia la existencia de un bigrama. Para nuestros datos base, tenemos que en la tabla 5.1 se describen la cantidad de bigramas que hay. Sin embargo, existe una heurística, que es la forma de optimizar y mejorar los resultados, que pasa las frases candidatas a través de un filtro que deja pasar patrones que probablemente pueden ser frases. En la tabla 5.2, A se refiere a un adjetivo, P a una preposición y N a un sustantivo. Al utilizar esta heurística podemos ver en la tabla 5.3 cómo las frases son mejor clasificadas. Luego tenemos un análisis entre dos palabras que son fuerte y poderoso, que van acompañadas por un sustantivo de letra W descritas en la tabla 5.4. Estos resultados son muy buenos, dado que diagramas como computadoras poderosas o desafío fuerte son correctas, mientras no lo son desafío poderoso o computadoras fuertes. Sin embargo, hay sustantivos que necesitan un análisis más sofisticado, como lo son hombre y fuerza, pues tienen un sinnúmero de combinaciones que pueden dar a entender cosas diferentes. Media y varianza. Para frases definidas, la búsqueda por frecuencia funciona bien, pero muchas colocaciones consisten en dos palabras que aparecen en una relación más flexible de una con la otra. Para usar los métodos basados en estas dos medidas, se observa el patrón que hay entre la distancia entre una palabra y la otra. Si este patrón es relativamente predecible, entonces tenemos una colocación. Para usar la media, procedemos a contar la cantidad de espacios entre las dos palabras que se definen en un texto definido. Sumando todos los espacios y dividiendo entre la cantidad de diagramas que se encontraron, obtenemos la media. Por ejemplo, si queremos comprobar que tocó y puerta conforman una colocación, procedemos así. Ella tocó en la puerta de él, 3 espacios entre tocó y puerta. El joven tocó en la puerta de su casa, 3 espacios entre las palabras. Él tocó varias veces la puerta de la habitación, 4 espacios entre las palabras. La media sería 3 más 2 más 4 dividido en 3, que es igual a 9 dividido en 3, que es igual a 3. En cuanto a la varianza, podemos calcularla de la siguiente manera. N equivale al número de veces en que las dos palabras ocurren simultáneamente en la muestra del texto. D sub I es la distancia entre una palabra y la otra, y D es la media de las distancias en la muestra tomada. Una vez obtenemos la varianza, deducimos la desviación estándar con la siguiente fórmula. Con la desviación podemos descubrir colocaciones conformadas por pares de palabras con una desviación baja. Una desviación baja significa que usualmente las palabras aparecen en la misma distancia. Prueba de hipótesis. Sin embargo, la alta frecuencia y la varianza baja puede ser accidental. Existen muchas palabras, como es el caso de new companies, que pueden encontrarse juntas muchas veces solo por casualidad. Sin embargo, tenemos interés en encontrar colocaciones dadas por algo más que solo casualidad. Aplicamos la metodología de la prueba de hipótesis para encontrar colocaciones de la siguiente manera. Primero formulamos la hipótesis nula o H0, la cual establece que dos palabras no conforman una colocación. Este modelo implica que la probabilidad de coocurrencia, es decir, que las dos palabras estén presentes en el texto, es completamente independiente entre ellas. Esto se resume en la siguiente expresión. T-test. Luego necesitamos una prueba estadística que nos informe qué tan probable o improbable es que ocurra una colocación. La prueba T toma como parámetros una muestra de la media y la varianza de un texto.
En este caso, la hipótesis nula es que la muestra viene dada por una distribución de media mu. El test compara la diferencia entre lo observado y lo esperado de la siguiente manera, donde x es la media de la muestra, mu es la media de la distribución, s al cuadrado es la varianza de la muestra y n es el tamaño de la muestra. Si el estadístico t es lo suficientemente grande comparada con la tabla t de Student, podemos rechazar la hipótesis nula. Se aprecian 10 bigramas que ocurren 20 veces. Se toma el t obtenido para los bigramas y se deduce que los primeros 5 bigramas tienen el estadístico lo suficientemente alto para poder rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que son buenos candidatos para hacer colocaciones. Los próximos 5 bigramas, el valor de t no nos da la confianza suficiente para considerarlos como candidatos a hacer colocaciones. Prueba de hipótesis de diferencias. En el método sugerido por George Hanks en 1990 para computación lexicográfica, queremos buscar las palabras que mejor se diferencian del significado de otra palabra determinada. Este test es una modificación del t-test, donde el promedio se asume como 0, lo que se llama como hipótesis nula. Como mu, el promedio de diferencias es 0, se obtiene la siguiente ecuación. Entonces la variación aplicando la anterior hipótesis nula del t-test queda de la siguiente manera, donde t es el puntaje que se asigna a cada palabra relacionada. En este caso la palabra poderoso aparece más relacionada con las palabras superiores de la lista, mientras que la palabra fuerte aparece relacionada con las palabras inferiores de la lista. Los valores de la tabla fueron calculados asumiendo una distribución de Bernoulli, como en el t-test. Para variables aleatorias, la diferencia entre las varianzas de una población con este tipo de variables es la suma de sus varianzas individuales. Para un análisis de la comparación del significado más posible dentro de un contexto para dos palabras, nosotros asumimos una distribución de Bernoulli, tal como se explicó en el t-test, donde c de x es el número de veces que ocurre una palabra w en una frase o un contexto relacionada con la palabra b, es decir, las palabras que se están analizando en este caso para una posible colocación es b respecto a unos posibles contextos w. Con esos puntajes y análisis estadísticos, el método de la hipótesis nula nos sugiere qué palabras son las indicadas a usar en un bigrama o para realizar una colocación o una frase natural. Test de Pearson, chi cuadrado. En este test no se asume, como en el t-test, que la distribución de probabilidad es normal, debido a que, en general, no se cumple esta distribución. La idea de este test es medir la frecuencia observada y la frecuencia esperada por separado, y si esa diferencia entre la observada y la esperada es grande, entonces se rechaza la hipótesis nula de independencia. A continuación observamos un ejemplo en una tabla 2×2 en donde se muestra la dependencia de las ocurrencias de New y Companies. La estadística chi cuadrado suma la diferencia entre lo observado y lo esperado. Con esta distribución, vemos que si los resultados, las diferencias, son muy grandes, entonces x al cuadrado tiende a ser una distribución chi cuadrado. Las frecuencias esperadas E sub i, j se calculan a partir de las probabilidades marginales, es decir, de los totales de las filas y columnas convertidas en proporciones. La frecuencia esperada para la celda 1,1, New Companies, sería la probabilidad marginal de que ocurra New como la primera parte de un bigrama multiplicado por la probabilidad marginal. Pearson chi cuadrado puede ser aplicado a tablas de tamaños diferentes a 2×2, pero es simple entender para las tablas 2×2. Para este caso tenemos el nivel de probabilidad de chi cuadrado es de 0.05. La estadística tiene un grado de libertad para una tabla de 2×2. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las New y Companies se producen independientemente unas de las otras. Así, New Companies no es buen candidato para una colocación. Razones de verosimilitud. Es otro enfoque para la prueba de hipótesis mejor para los datos dispersos que dice cuándo es más probable una hipótesis que otra. Para aplicar la prueba de verosimilitud se examinan dos posibles alternativas. Que ocurra el evento w cuadrado es independiente del evento w a la 1 o que ocurra el evento w cuadrado es dependiente del evento w a la 1. Para estimar las probabilidades P, P1 y P2 se utiliza el número de ocurrencias C1, C2 y C12 de cada evento W de acuerdo a la fórmula. La probabilidad para los eventos W1, W2 y W1 con W2 se obtiene de multiplicar las últimas dos líneas de la tabla que muestran la probabilidad para la hipótesis 1 y la hipótesis 2 de acuerdo a la cantidad de veces que ocurrieron los eventos.
obteniendo así la probabilidad L1 del producto de las dos últimas líneas de la columna de la hipótesis 1 y la probabilidad L2 del producto de las últimas dos líneas de la columna de la hipótesis 2. La razón de verosimilitud lambda es el resultado de -2 por el algoritmo de la probabilidad de la hipótesis 1 sobre la probabilidad de la hipótesis 2, que surgen de los productos de las ocurrencias del bigrama y de solo la mitad del bigrama basados en la cantidad de veces que dichos eventos ocurrían. La razón por la cual se utiliza -2 logaritmo de lambda en lugar de lambda es que se consideran todos los bigramas como posible colocación, incluso los que aparecen menos de 6 veces. La razón de verosimilitud tiene la ventaja de ser más apropiada para datos escasos y su fórmula es asintótica a la distribución de chi cuadrado, por lo cual puede ser utilizada como prueba de hipótesis. Información mutua. Para encontrar la función de proximidad se hace uso de la información mutua, que son dos eventos separados x y y, en nuestro caso particular palabras que conforman un bigrama, que tienen elementos en común como se muestra. Logaritmo de la probabilidad del bigrama sobre la probabilidad de la palabra x por la probabilidad de la palabra y. La probabilidad de x dado y sobre la probabilidad de x y la probabilidad de y dado x sobre la probabilidad de y. Según Fano, la medida de información mutua es la cantidad de información proporcionada por la ocurrencia del evento y acerca de la ocurrencia del evento x. Ninguna de las medidas funciona muy bien para eventos de baja frecuencia, sin embargo es particularmente difícil para la información mutua. Nótese que la información mutua es un registro de la razón de verosimilitud de la probabilidad del bigrama y el producto de las probabilidades de las palabras individuales. Se consideran dos casos extremos: la ocurrencia perfecta de ambos eventos, lo que significa que solo ocurren juntos, conocido como un bigrama perfectamente dependiente, y que la ocurrencia de uno no suministra información sobre la ocurrencia del otro, o un bigrama perfectamente independiente. Se puede decir que la información mutua es una mala medida para la dependencia, pues esta depende de las frecuencias de las palabras individuales. Diagramas compuestos por palabras de baja frecuencia tienen una medida más alta que diagramas compuestos por palabras de alta frecuencia. Algunos autores en la literatura computacional y estadística definen una colocación como dos o más palabras consecutivas con un comportamiento especial. Shouka dice: una colocación se define como una secuencia de dos o más palabras consecutivas, que tiene características sintácticas y unidad semántica, y cuyo significado o connotación exacta e inequívoca no puede derivarse directamente del significado o connotación de sus componentes. Los siguientes criterios son típicos de los tratamientos lingüísticos de colocaciones: no composicionalidad. El significado es completamente diferente de la combinación libre, por ejemplo, el vino blanco, el cabello blanco y la mujer blanca. Se refieren a colores ligeramente diferentes, por lo que podemos considerarlos como colocaciones. No sustituibilidad. No podemos sustituir otras palabras por los componentes de una colocación, incluso si en contexto tienen el mismo significado. Por ejemplo, no podemos decir vino amarillo en lugar de vino blanco, a pesar de que el amarillo es una descripción tan buena del color del vino blanco como lo es el blanco. No modificabilidad. Muchas colocaciones no pueden modificarse libremente con material léxico adicional o mediante transformaciones gramaticales. Esto es especialmente cierto para expresiones congeladas como expresiones idiomáticas. Algunos autores han generalizado aún más la noción de colocación e incluido casos de palabras que están fuertemente asociados entre sí, pero que no necesariamente ocurren en una unidad gramatical común y con un orden particular, casos como médico, enfermera, avión o aeropuerto.